Muy bien, hermanos, es una bendición a partir de esta noche y por el tiempo que el Señor nos lo permita hacer, empezar este estudio. No sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero lo vamos a hacer. El estudio de la Torá, y hoy empezamos básicamente con el primer libro de la Torá, que en hebreo se denomina Berechit. Todos nosotros lo aprendimos a conocer como Génesis. Y surge la primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se llama Génesis, siendo que su nombre hebreo es Berechit? Esa ya es una pregunta muy interesante. Siéntanse en completa libertad. No nos sintamos inhibidos. Miren, vamos a hacer un ejercicio cada semana. Vamos a leer textos. Vamos a hacer el ejercicio de leer el verso en castellano. Luego lo vamos a ver el texto tal como aparece en la Biblia hebrea. Y luego vamos a transliterarlo, que es exactamente como desde los idiomas, un texto en un idioma en particular pasa a otro idioma particular. El hebreo no se translitera de la misma manera al español, que al inglés, que al francés, que al alemán, no. Se translitera siguiendo unos criterios lingüísticos y vamos a ir familiarizándonos despacio. Voy a pedirle a Germán Paz. Esta noche no vamos a ir más allá del verso 1 de Génesis 1. Voy a pedirle a Germán Andrés, hijo, que tengas a bien leer, como está en la pantalla, Génesis, Berechit, vamos haciendo ese switch 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada, desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Hasta ahí. Leíste también el 2. Estamos entusiasmados. No, es que en la versión que usted tiene ahí no hace división de versículos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vamos a quedarnos, imagínense, con el primer renglón. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. No vamos a salir de ahí esta noche. Voy a compartir una presentación que tengo aquí que va a ser de ustedes eh, una vez termine la clase. Y como lo observan aquí en la primera transparencia, allí está al lado derecho el nombre hebreo de este libro. Aquí está el hebreo, se lee de derecha a izquierda. O sea que como ven mi cursor, se lee Berechit, Berechit. Y este Berechit, así es la palabra hebrea, fue traducido al griego y su nombre que pasó al castellano y a los demás idiomas es Génesis. Vale la pena que yo haga una mención. Traten de grabar esto en su mente siempre que vayan a intentar entender la escritura. Lo que nosotros tenemos en nuestras versiones son traducciones. Y las traducciones pasaron por muchas etapas hasta tener hoy lo que tenemos en los textos en los distintos idiomas. Pero, pero, graben esto que les quiero decir. Grábenlo, grábenlo. Es como el primer principio que necesitamos grabar. Lo voy a repetir despacio y si quieren tomen nota de esto. El texto rector para
una interpretación saludable de la escritura es el hebreo. Lo repito, el texto rector. Cuando decimos rector es el fundamental, el que nos puede llevar a la mejor interpretación. El texto rector para una sana interpretación de la escritura es el hebreo. Digo otra verdad. La palabra fue revelada por Elohim a través de un pueblo que habla hebreo, a través de unos escritores que escribían, pensaban y reaccionaban en hebreo. Luego, el texto rector para entender la escritura es el hebreo. Y es demasiado ambiguo, contradictorio, que algo que se llama Berechit a nosotros nos haya llegado como Génesis, porque van a darse cuenta esta noche que el sentido es completamente diferente. Entonces, usted va a hacer cada vez la conversión de mente del castellano, del griego al hebreo. Y aun cuando lo hemos conocido por siempre como Génesis, el texto se llama Berechit. Y voy a comenzar aquí en la siguiente transparencia. Tengo esta ilustración aquí y tengo aquí arriba, como les dije, el texto del verso que Germán acaba de leer en castellano, y aquí abajo, en letras rojas y algunas con un color café, dice Berechit baraj Elohim et hachamain be haaretz. Esa es la transliteración. Berechit bara Elohim et hachamain beet haaretz. Y podríamos ponerlo en el sentido más cercano, y lo vamos a entender después de las explicaciones de esta noche, en Rechit o por Rechit. Rechit está aquí y este be es una preposición que se puede leer en el hebreo en Rechit o por Rechit o con Rechit. Elohim organizó. Organizó es el verbo bará, los cielos y la tierra. Y vamos a quedarnos esta noche tratando de entender este primer verso de la escritura. Este es el primer verso de toda la escritura. Ahora, la palabra rechit, bien sencillo aquí, en el campo agrícola, por eso esta ilustración de una semilla, esta ilustración de una semilla, la palabra rechit es una palabra del campo agrícola. Ustedes se han dado cuenta que hay una relación muy grande, como lo estuve explicando hace unos días, con los ciclos agrícolas y las convocatorias. Y hay una relación muy poderosa con esta palabra, que es una palabra del campo agrícola. ¿Y a qué se refiere esta palabra rechit? Como ven, aquí no dice Génesis, aquí dice Berechit. En el campo agrícola, rechit se refiere a la mejor semilla, de la mejor calidad que se traía del campo. Y esa semilla, la mejor semilla, de la mejor calidad, en todo el contexto de la escritura, básicamente de la Torá, se presentaba como parte de la gratitud del pueblo a Adonai. Y cuando ellos traían ese buen grano, el mejor grano, de la mejor calidad,
Entonces ellos esperaban que la cosecha que resultaría sería semejante al rechit o a la semilla que habían ofrecido. Miren que aquí no dice Génesis, dice en rechit o por rechit. Y la escritura está usando entonces un, un término de la agricultura en el campo de Israel. Y vamos a aprender algo muy importante del idioma. Siempre que leamos el idioma, el hebreo, si quieren tomen nota al margen, necesitamos pensar en dos dimensiones. Cuando yo digo semilla, ella en la mente de nosotros tiene una connotación. Puedes imaginarte una semilla de maíz, de trigo, de cebada. Esa es el primer sentido y es el sentido literal de la palabra rechit, una semilla. Pero en el hebreo, a más del sentido literal de lo que significa una semilla en la mente de todos nosotros, hay un sentido mucho más profundo y simbólico. Y esa es una de las cosas que nosotros vamos aprendiendo poco a poco y lo vamos a ver esta noche muy claramente representado. Entonces, está usando Adonai un concepto agrícola para comenzar a exponer la revelación y está diciendo que a través de Rechit, él bará, Berechit bará Elohim. Vamos a continuar aquí, vamos a continuar aquí. Si usted tiene una pregunta, tome nota, porque en un ratico vamos a interactuar. Entonces, en primer lugar, en sentido literal, Rechit es una semilla, pero en esta transparencia yo he colocado un título aquí que dice el Rechit, o sea, esa semilla hace referencia en ese sentido más profundo, en ese sentido simbólico a Mashiach. Miren qué interesante. Entonces, podríamos decir al comenzar esta noche que Rechit es un nombre del Mesías. Rechit, entonces, esa semilla, en su sentido literal, en su sentido espiritual, en su sentido simbólico, en su sentido más profundo, se está refiriendo a Mashiach. ¿Quién es Mashiach? Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Él es la plenitud de la deidad. Vamos a ver acá arriba, Rechit en sentido literal, primero. Vamos a ir entendiendo la riqueza del hebreo. Aquí dice, en sentido literal, Rechit hace referencia a la semilla de la mejor calidad. Voy a buscar dos textos, Éxodo 23:19, y voy a pedirle, a ver, ¿qué tal Dorita López? Aquí está Éxodo 23:19. Aquí está mi cursor y lo puedes leer, por favor. Todos estén atentos que lo voy a hacer animadamente participar de las lecturas. Dorita, por favor. Sí, Señor. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Hashem, tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ok, gracias, Dorita. Aquí estamos hablando del sentido literal de la semilla, del rechit. Y lo que está diciendo es que el rechit, si nosotros con la herramienta que podemos usar, podemos ver este texto en hebreo, aquí en hebreo va a decir el rechit de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Hashem tu Dios. Se están dando cuenta que aquí estamos mirando un sentido literal de una semilla. Ahora, otro ejemplo que es Deuteronomio 26:2. ¿Qué tal, Elenita? Sí, pastor, dice Deuteronomio 26:2.
Tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que coseches en la tierra de Hashem tu Dios, que te da, y los pondrás en una cesta, e irás al lugar que Hashem tu Dios haya escogido para que habite allí su nombre. ¿Qué tal si lo intentas ahora adecuar al sentido del texto hebreo? ¿Cómo lo leerías? Tomarás el reshit de Excelente. todos los frutos del suelo que coseches en la tierra de Hashem tu Dios. Exacto. Tomarás el rechit, esa semilla de la mejor calidad de todos los frutos del suelo que coseches en la tierra. O sea, estoy ampliando esa primer frase de Génesis 1:1. Muy bien, entonces, dije que en primer lugar la frase tiene un sentido literal y ya la ejemplificamos con dos textos y se refiere a una semilla, pero aquí dice rechit implica también un lenguaje figurado que mira a Yehoshua Hamashiach. Vayan guardando por un lado el sentido literal, pero al mismo tiempo guarden en la mente el sentido profundo, figurado espiritual. Y estamos diciendo que implica un lenguaje figurado que mira a Yehoshua como Rechit. Vamos a ir a los textos, ahora vamos a ir al Evangelio y vamos a ir a Juan 1:1. Juan 1:1 y voy a pedirle a ver a quién de los hermanos que está por aquí. A Marina Tobar. Ahí está en la pantalla Juan 1:1. Ahí está en la pantalla. No es sino que lo lea. ¿Podemos, Marina? Sí, sí, pastor. Me dijo Juan 1:1. Aquí está en la pantalla ya. En un principio era el verbo y el verbo estaba ante Dios y Dios era el verbo Hasta en ahí. un principio. Y Entonces, Dios era el verbo. Ajá. ¿qué tal si ahora lee usted eso en el sentido de la palabra que estamos haciendo objeto de nuestro estudio? Vamos haciendo ese switch en la mente. Bueno, en un principio es como en lo que estamos viendo de Bereshit, ¿verdad? En Rechit, En Reshit, el Rechit era el el verbo. verbo y el verbo Ah, estaba ante Dios y ajá. Dios era el verbo. Muy bien, muy bien. Se van dando cuenta que estamos usando un lenguaje literal y un lenguaje simbólico. Ahora, este principio ya está en el Evangelio y obviamente el Evangelio viene del griego y el griego usó una palabra equivalente que se llama arge. Aquí está en la transparencia en arge. Y arge en griego significa comienzo, significa principio, significa gobernante y es el equivalente directo a una palabra que es rosh, que es cabeza. Es un poco novedoso, ¿verdad? La palabra rosh tiene una raíz en el hebreo que comparte con rechit. Ahora les voy a decir algo. Aquí en el texto dice que rosh en hebreo es cabeza. Vamos a buscar Colosenses 1:18. Miren cómo nosotros necesitamos hacer este switch. Usted misma, Marina, ya que la veo ahí, ya tengo Colosenses 1:18. Tiene que activar su micrófono. Ay, disculpe, pastor.
Ok. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito. Tengo que mover, pastor, porque es que déjeme mover aquí porque me tapa la lectura en mi celular. El primogénito de los muertos, para que en todo tenga él preeminencia. Ok, esta palabra cabeza es una palabra que en hebreo es rosh, y esa palabra rosh comparte la misma raíz con principio que es rechit. O sea, miren esta relación entre rosh, que es cabeza, que significa gobernante, principal, cabeza. Y la relación está diciendo que el Machiach es el rosh del cuerpo, que es la iglesia, el rechit. Y cuando dice el rechit, dice el primero de los muertos que resucitó. Ustedes se van dando cuenta esa coherencia tan maravillosa de la escritura. Ahora, esta palabra arge, que es el equivalente griego para rechit, es en la mentalidad griega. Les voy a dar un ejemplo de arjé. ¿Ustedes han escuchado la palabra arquitecto? El arquitecto es la cabeza de toda construcción. El arquitecto. Todas estas palabras, archidiócesis, archimillonario, arquitecto, son la cabeza. Es la equivalencia griega para la palabra rechit. Miren la coherencia de la escritura, ¿sí? Comparte la misma raíz rosh que rechit. Ahora, en Primera de Corintios 15, 20 al 23, voy a ponerlo aquí. Primera de Corintios 15, 20 al 23, voy a invitar a Roberto. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Aquí está sobre la pantalla. Pero ahora el Mesías fue resucitado de los muertos como primicias de los que duermen. Pare allí, Roberto. Ahora haga el equivalente en su mente con la palabra número 1 del libro que estamos estudiando. Cuando lo lea, a cambio de primicia, ¿qué va a decir? Ah, No se preocupen, no se preocupen. Los estoy forzando a ejercitar la mente un poco contra la naturaleza de nuestras lecturas normales de la escritura. ¿Alguien lo puede hacer cualquiera a la luz de el ejercicio que estoy haciendo? El Como Mesías el fue resucitado. Porque, Muy bien, bueno, muy bien. A ver quién se anima. Ya hay varios que se animan. porque por cuanto la muerte vino por medio de un No, hombre, no. El Ay. verso que estoy, el primer verso el aquí. primero, pero ahora el Mesías fue resucitado de los muertos como rechit de los que duermen. Excelente. Rechit, esa semilla, la han traducido en español como primicia. Miren qué poderoso. En Rechit, o sea, en Mashiach, fueron creados, fueron organizados los cielos y la tierra. Pero ese Rechit, que es esa semilla, está hablando más profundamente de Mashiach y comparte en el hebreo con la raíz de cabeza, de Rosh. ¿Se van dando cuenta? Este maravilloso ejercicio que estamos haciendo aquí. El Mesías, lo tengo aquí en la transparencia, ha resucitado de los muertos. Allí dice primicia, rechit, pero en griego dice aparché, de los que durmieron. O sea, la primicia, esa es la traducción griega
directa de Rechit. Voy a buscar Deuteronomio 18:4. No pareciera un rompecabezas, pero es que quiero que vamos haciendo ese ejercicio. Miren, Deuteronomio 18:4 dice, le darás, aquí dice las primicias. Esta es la misma palabra que acabamos de leer en Corintios, pero desde el griego, arge, el rechid de tu grano, de tu vino y de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas, lo darás al Señor. Entonces, Yehoshua es la primer cosecha resucitada, modelo y garantía de los que resucitarán en él, porque dijimos que el rechid en el campo agrícola es esa mejor semilla de la calidad excelente que al ser entregada va a producir un fruto equivalente. El rechid fue el primero Mashiach que resucitó. Por ende, va a traer una cosecha de personas que resucitaremos con él y como él. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Parece un poquitico, confuso mientras vamos haciendo el ejercicio. Entonces, en Proverbios 8:22, la escritura, todo el capítulo 8 de Proverbios, todo el capítulo 8 de Proverbios está hablando de una palabra que es la sabiduría. La sabiduría en el capítulo 8 es personalizada, personificada. La sabiduría, así como el rechid, esa semilla, es un símbolo de Mashiach. La sabiduría en el pensamiento hebreo es un símbolo de Mashiach. Y aquí está hablando de la creación. Dice, aquí tengo Proverbios 8:23, Achén me poseía. Está hablando de la sabiduría en el principio, antes de sus obras, eternamente estaba establecida ya en Rechit. La sabiduría, él mismo, es el que ejecutó una creación tan espléndida, tan maravillosa. Se dan cuenta que partimos de un sentido literal, Rechit, pero vamos al conectar la escritura con la escritura, vamos descubriendo la profundidad de lo que está diciendo el Señor. En otras palabras, la creación fue hecha por el Mashiach y en función del Mashiach. El Rechid Mashiach creó los cielos y la tierra. Está bien coherente el concepto aquí. Voy a pasar a otra transparencia. Y vamos a seguir conectando porque este es el punto. El ejercicio que hacemos es siempre igual. Tomamos un texto, lo analizamos en el hebreo y luego que lo entendemos en el hebreo, más allá de lo literal, vamos con la misma escritura profundizando. Entonces, en esta transparencia, vamos a continuar viendo la conexión de Rechit, ya desde el Evangelio, con Mashiach. Voy a animarles a leer Colosenses 1:16. Voy a buscarlo aquí. Colosenses 1:16. Voy a buscarlo aquí. Colosenses 1:16. Colosenses capítulo 1 está hablando de Mashiach. Y miren la coherencia preciosa. En él, o sea, el Mashiach, esto está conectando con Génesis 1:1. En él, en el Rechit, o sea, Mashiach, fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Haga de cuenta que estamos en Génesis 1:1. En él, en el Rechid, que es Mashiach, fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, porque el que está escribiendo esto
es un hebreo. Y aun cuando lo está expresando en griego, él lo está expresando con una mentalidad hebrea. Por eso les estaba explicando que el texto básico, rector, con el cual nosotros debemos buscar entender la escritura, no es el castellano, no es el griego, es el hebreo. Aquí hay una conexión poderosa. En él, en Machía, fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Vuelvo a mi transparencia aquí. Sigamos haciendo conexiones. En capítulo 1 de Juan, leímos en el principio, o sea, en rechit, aun cuando en griego dice arge, esa palabra quiere decir que el rechit para los griegos es el arge, y es la palabra, el verbo. ¿Y quién es el verbo? Mashiach. Y luego en el verso 3 de Juan 1 dice, todas las cosas por medio de él. Él es el verbo. El texto dice, en el principio, o sea, en arge era el verbo. No me voy a detener a la palabra griega para verbo, pero es Mashiach. El verbo es la palabra. Por eso decimos que él es la Torá que tomó forma de hombre. Dice, todas las cosas por medio de él, del Mashiach, o sea, el verbo, fueron hechas. Este texto del versículo 3 de Juan 1 es exactamente Berechí 1:1. Y miren esta expresión, sin él nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Entonces, hagamos un pequeño repaso aquí. ¿De quién está hablando Berechit 1:1? ¿De quién? De Machía. Del De Mesías. De Mashiach. Y Mashiach en el pensamiento hebreo es esa semilla de la mejor calidad, o sea, él mismo puso lo mejor de lo mejor para crear los cielos y la tierra. Y él mismo puso lo mejor de lo mejor, esa semilla, para garantizar que cuando el pecado echara a perder esto, él resucitaría para generar resucitados de la misma manera que él resucitó. Es así como nosotros necesitamos ir entendiendo el texto de la escritura. Y se hace muy dispendioso al comienzo el ejercicio porque estamos partiendo la mayoría de cero. Pero en la medida que vamos teniendo estos conceptos en la mente, ya mañana, en 2, 3 meses, cada que leamos nosotros, ese es Rechid. Rechid es Mashiach. Y vamos conectando los conceptos desde el original del hebreo. ¿Me copian? ¿Es entendible? Estamos haciendo un ejercicio. Germán Paz levantó la mano. ¿Tienes una pregunta o estás Sí, diciendo que sí me estás copiando? pastor, leamos entonces el versículo 1 de Berechit y, Le- y explíquenoslo, por favor. Es que eso es lo que estoy haciendo. Estoy palabra por palabra. Estoy palabra por palabra. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Voy a volver acá a Génesis 1:1. En Rechit creó, el verbo es bara, Berechit bara, Elohim, los cielos y la tierra. Esa es la primera frase de esta noche. Todo lo que esta noche está afirmando la escritura es que Mashiach, que es Elohim, que es la imagen corpórea de Elohim, creó los cielos y la tierra. Vuélvalo a leer, por favor, discúlpeme. En Rechit, yo ya sé que es esa semilla de la mejor calidad que en lenguaje simbólico profundo teológico está hablando más allá de la semilla, está hablando de Mashiach. El Mashiach creó, o sea, Elohim, los cielos y la tierra.
¿Alguna pregunta, Germán? No. No. ¿Alguna pregunta, otro hermano? Amanda Paz, levanta la mano. Entonces, allí estamos entendiendo la divinidad de Machía, Oh, porque dice en el Rechid, o sea, en Machía, Dios, o sea, Machía es Dios, entonces lo está conectando directamente con la identidad de que Machía es Dios. el primer verso de la escritura está afirmando la deidad de Mashiach. La deidad de Machía. Ahora, en todas sus versiones, estoy seguro que dice, en el principio creó Dios. ¿Quién tiene Reina Valera o quién tiene rapidito? ¿Qué texto tiene usted? ¿Qué dice allí Gabrielito Gil? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la Ok. tierra estaba desordenada y vacía, y las Hasta ahí, tinieblas hasta el verso 1. En el principio creó Dios. Les voy a pedir un favor a todos los que están aquí esta noche. Siempre que usted lea la palabra Dios, tenga la libertad de decir Elohim, 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 Berechit, Rechit, la semilla, Mashiach, Elohim. El mismo, no son dos, es uno. O sea que si yo voy a leer esto, dijera, en Machía creó Elohim el cielo y la tierra. En el Reshit, creo. En el Reshit. Pero es que Rechid es Machía, ¿no? Rechit, Elohim, creó los cielos y la tierra. Rechit, Mashiach, Elohim, creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Y este es un ejercicio muy importante y una apropiación que nosotros tenemos que hacer en la mente, porque cuando nosotros comenzamos a leer que el verbo, que Dios, entonces automáticamente Pensamos perdemos la armonía de la teología, porque decimos, claro, Dios y Mashiach son dos. No, aquí estamos viendo que el creador es Mashiach, quien se llama Elohim. Sí, Elenita levantó la mano. Pastor, tal vez quisiera enfatizar, me pareció un texto clave en lo que usted exponía en Colosenses 1:15, justo en todo ese párrafo del 15 hasta el 23, hace una descripción muy detallada tanto de el Mashiach como Reshit, como el Mashiach Rosh, ¿cierto? Como cabeza de iglesia y primogénito de la creación. Y inclusive me encanta porque dice, donde todas las cosas en él subsisten. Mm. Entonces esto reafirma lo que usted comentaba, que a través de él fue la creación. Y es por eso que conecta con Génesis, con Bereshit 1:1. Lo podemos leer. ¿Quieren que lo leamos? Miren, yo no tengo ninguna velocidad en esto. La velocidad la ponen ustedes. Y cuando ustedes hagan las pausas, las vamos a hacer. No tenemos ningún ritmo que el ritmo de la necesidad, como dice el mismo Evangelio, hasta que todos lleguemos a la comprensión plena de esto. Vamos a hacer el ejercicio con Elenita. Vamos a ir a Colosenses. ¿Ah? ¿Quién está hablando? ¿Alguien habló o simplemente amplificó? 1:15. Ok. ¿Desde qué verso enfatizó Elenita? Pastor, en mi caso, lo que fue, o sea, lo que hizo mucha precisión y conexión con Bereshit 1:1 fue Colosenses 1 del 15 al 16, perdón, al 17. Ok. Si gusta ok, lo leo. Ok. Vamos a ir Colosenses 1, 15, ¿sí? Y miren esto tan poderoso. Él es la imagen. Ese ruido, ¿quién es el propietario para que por favor lo elimine? Gracias. Él es la imagen del Elohim invisible. Les voy a sugerir, cada que tú leas Dios
esa es una palabra, voy a hacer una pausa aquí, hermanos. Dios, cuando tú lees Dios, esa es una palabra genérica para todos los dioses. Esa es una palabra que viene del pensamiento griego. Es teos, teos. Y teos para una mente griega puede ser Venus, Afrodita, Júpiter, etcétera, etcétera, hasta el dios no conocido. Luego, como tradujeron no del hebreo, sino del griego y luego al castellano, pasando por el latín, la palabra Elohim a Dios la convirtieron en algo muy ambiguo. Siempre que tú leas la palabra Dios, con toda libertad expresa Elohim. El Mashiach es la imagen del Elohim invisible. Aquí esto está planteando algo poderoso. Si quieren tomar una nota al margen en su cuaderno, espero que tengan un cuaderno. Cuando dice, Él es la imagen del Elohim invisible, coloquen una nota en su cuaderno. La corporeidad de Dios. La corporeidad de Dios. Dios es corpóreo. Se llama Yehoshua Hamashiach. Él es la imagen del Elohim invisible. Estoy en Colosenses. Perdón, ahí estoy. Estoy en el 15. A ver, estoy en el 15. A ver, Amandita. Ya entiendo. Elenita, ¿quieres leerlo? Pastor, prosiga. Usted es nuestro maestro, no hay inconveniente. Gracias. Él es la imagen, es que así lo puedo ir pausando y expresando. Él es la imagen del Elohim invisible, el rechid de la creación. Y miren cómo lo amplía aquí, porque en él, está hablando de Mashiach, fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Y él, miren esto, es antes de todas las cosas, está hablando de su eternidad. Y todo subsiste en él. Y luego, usando la raíz de Rechid, dice, él es la cabeza, o sea, el Rosh, el principal, el gobernante del cuerpo de la iglesia. Hermanos, en la medida en que nosotros vamos captando esto, cuando leemos, ya lo leemos así, pero nosotros ahí mismo, en un proceso que puede durarnos muchos años, vamos haciendo el switch conceptual. Cuando dice, a él es el primogénito, él es el rechid, él es esa semilla de la mejor calidad, él es el Rosh, la cabeza, el gobernante del cuerpo, la iglesia, él es el principio, el rechid, el primogénito. Aquí vuelve y habla de la primicia de los muertos. Y miren esta frase preciosa, para que en todo él tenga la preeminencia, por cuanto plujó que la plenitud de todo, la plenitud de la deidad, la plenitud de Elohim habitara en él. Y sigue aquí el verso, por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de él, por la sangre de su cruz. Aquí estamos viéndolo como creador y ahora como cabeza y ahora como reconciliador redentor. Hemos nombrado la cabeza, hemos nombrado la semilla, hemos nombrado al creador, hemos nombrado al redentor. Hemos nombrado 4 o 5 grandes funciones de él, pero no estamos nombrando 4 o 5 personas, estamos nombrando una persona. No son 2, no son 3, es una. Este es el comienzo más precioso de la revelación de quién es nuestro Adón. Vuelvo a la transparencia
aquí, ¿hay alguna, antes de volver a la transparencia, ¿hay alguna necesidad de aclaración? ¿Hay alguna pregunta? También entendemos entonces que Yehoshua no fue creado, como algunas personas dicen que Dios creó a Mashiach, Yehoshua no fue creado, sino que es el primogénito. A ver, qué pregunta. Y ya estamos agotando el tiempo de la clase de esta noche. Si él fuera distinto de Elohim y por ende como algunas personas ambiguamente lo creen y lo afirman que él fue creado, entonces, ¿cuál de los dos es realmente Elohim? Y si hay un padre y un hijo, entonces hay un junior que es inferior y hay un senior que es superior. Entonces, si uno es así, entonces, ¿cuál es Dios y cuál no es Dios? ¿Tiene sentido la pregunta? Es el primogénito, entonces. Él es el Rechit. Cuando la escritura usa la palabra primogénito, cuando la escritura usa la palabra primogénito, se está refiriendo al que otorga la herencia, ¿sí? Porque el tema es que leemos textos castellanos que nos dan un sentido, pero tenemos que ir a la profundidad del sentido que esa palabra tiene en el hebreo, tiene en el arameo, tiene en el primer siglo. Entonces estamos desentrañando unos conceptos que para nosotros han permanecido ocultos porque leemos textos que no pueden comunicar esa verdad. ¿Cuál es la primera reacción de todos nosotros esta noche con esta corta introducción al libro de Génesis? Le preguntaría yo a Hilda, ¿cuál es tu primera reacción a esta primera exposición? Fíjense que no he compartido el texto completo y ya al menos he usado gran parte del tiempo de la clase y no pretendo cansarlo. Lo que pretendo es que todo quede claro cada vez. Hilda, ¿cuál es su primera impresión a este punto introductorio de Génesis 1:1? Pastor, yo lo agarré ya comenzado, pero Ajá. se aprende mucho con eso de, o sea, yo todavía no había interiorizado lo del rechit. ¿Por qué el rechit? Y aquí lo estaba entendiendo un poquito mejor con la introducción que hizo usted y con lo que está hablando con el otro texto de que él es cabeza de la iglesia y todo eso. No le hallaba él. Ok. Como que no lo lograba No lo conectar. lograba conectar. Exacto. A ver, les hago una explicación más que todo idiomática. Las palabras hebreas, todas tienen una raíz. Entonces, por ejemplo, esa raíz siempre son 3 consonantes. La palabra rechit y la palabra rosh tienen la misma raíz. Entonces, cuando estamos diciendo y vamos viendo la conexión tan hermosa gramatical, lingüística del texto, estamos viendo cómo se conecta la escritura con la escritura y cómo hay una armonía, porque ella fue inspirada por él mismo. Entonces, decimos que esa primera expresión de rechide de una semilla, el sentido literal raso. Lo primero que uno lee cuando lee semilla es un grano, pero en la mente del creador, en la mente hebrea, esa semilla, además de ese primer nivel de sentido que se llama literal, ¿sí? Tiene 3 niveles más de profundidad. Y uno de ellos es el simbólico, que es mucho más profundo.
¿sí? No voy a entrar esta noche a hablar de los niveles de interpretación en hebreo, pero lo que les quiero decir es que siempre que lean algo, tenemos que preguntarnos, este es el sentido literal, pero en lo más profundo, ¿qué más dice? Si ustedes ahora recuerdan cuál fue el tema más recurrente en las parábolas de Machiach. ¿Y por qué? ¿Ustedes piensan que Machiach solamente estaba haciendo gala de un excelente maestro que de por sí ya lo es? No, es que él estaba hablando de él. Uno de los temas más recurrentes de Machiach en las parábolas es la semilla, porque la semilla es él. Él estaba hablando de él. ¿Sí? Si nos quedamos en el sentido literal, la semilla cayó en tal parte, sí, muy bonito. Ay, hay varias clases de terreno, sí, muy bonito. Pero resulta que la semilla es él, la semilla es el logos, la semilla es el verbo, la semilla es la palabra, la semilla es él, la Torá, la palabra que se hizo manifiesto con su cuerpo en el tiempo indicado un día. Entonces, no nos afanamos aquí en el principio, en el Rechit, Bará, Berechit Bará, Elohim. ¿Qué hizo Elohim? Los cielos y la tierra. ¿Sí? Para mí, el tiempo de la clase, para no agotarlos y cansarlos y que el tema comienza un poco denso, voy a pararlo ahí. La semana entrante, Iván Darío, mientras nosotros estamos fuera, toma la posta desde aquí y continúa desde aquí y vamos a ir paso a paso. Yo quisiera abrir el compás, así como Germán Andrés levanta la mano, hace preguntas, entonces, ¿cómo me lo explicas? Entonces, ¿cómo me lo indicas? Que ahora hagamos todas las preguntas u observaciones. No nos vamos esta noche con algo que no nos quede claro. Dejo abierto en este momento el espacio para que todos interactuemos según nuestra necesidad. Entonces, pastor, ahora es Maritza. Entonces, ahora ya no le vamos a llamar, vamos a empezar a llamarlo Bereshit, que es el comienzo. Y también vamos a poner el nombre, ya no vamos a, lo segundo es que ya no va a ser Dios, sino le vamos a cambiar, usted sabe cuántos años uno llamándole Dios y cambiar para poder ir entendiendo y ponerle el nombre que es Elohim. Excelente. ¿Correcto? Ya vamos haciendo esas conexiones. Vamos haciendo esas conexiones. El primero, el Bereshit, que es lo más importante porque de ahí viene todo el entendimiento para poder hacer todas las conexiones. Las primeras conexiones. Las primeras conexiones. Excelente, excelente. Entonces, cuando tú leas Dios, piensa Elohim. ¿sí? Sí. La palabra Dios en hebreo es Elohim. La palabra traducida al griego es teos, pero teos la escriben con minúscula, porque puede ser cualquiera de los dioses griegos. La palabra perdió gran sentido cuando fue traducida del hebreo al griego. Todos los textos de la Torá, los 5 primeros libros, los 5 nombres de los libros vienen del griego, pero se estarán dando cuenta que todavía no hemos mencionado la palabra Génesis, porque no es una palabra que parte del hebreo. Hemos hablado de una palabra que es una semilla, en su sentido llano literal, pero esas palabras, como ya la conectamos y no avanzamos mucho esta noche, con el Evangelio entendemos que es Mashiach y entendemos que Mashiach, que es esa semilla de la mejor calidad que fue puesta para crear los cielos y la tierra, es el Rosh, el principal, la cabeza de esa creación. Como leíamos en el texto que tanto le llamó la atención a Elena, para que en todo tenga la preeminencia. Miren qué coherencia más maravillosa. Fue Colosenses 1:15, que le llamó al 15 al 18.
He abierto este espacio, gracias por tu pregunta y tu participación, Marisa. ¿Alguien más? Yo quisiera como tener la seguridad de que lo que yo he cantado en esta noche, que no lo había cantado nunca antes, es que la palabra nos está mostrando en Génesis 1:1 que la divinidad de Machía. O sea, Excelente. para mí eso es impresionante porque yo misma fui formada y yo lo definía Dios el creador, Ujú. Jesús el Salvador y el Espíritu Santo el Consolador y el poder. Entonces, de alguna manera, aunque eran uno solo, pero cada uno tenía como una función asignada y siempre relacioné la creación con el Padre. Pero me impresiona esta noche al entenderlo así y verlo, que el Rechid es Machía. Entonces, comenzando en el primer versículo, ya tenemos tan extremadamente claro La que divinidad de Mashiach. la divinidad de Machía. A mí eso me tiene impresionada y quiero saber si es que es así, porque para mí es tan poderoso entenderlo así. Excelente conclusión. La divinidad de Mashiach. Ujú. ¿Perdón? La divinidad de Mashiach, que es algo increíble. Divinidad de Mashiach. Porque está diciendo que en Machía él organizó, Bará, los Ujú. cielos y la tierra. No fue que él creó y luego por allá aparece Machía cuando dice, y hay otra porción donde uno piensa que son dos los que están hablando más adelante, Ajá. ¿sí? Pero realmente es Machía desde el comienzo, es Dios Ujú. mismo. Sí. Uno de los Sí. nombres que les estoy enfatizando esta noche, voy solamente a hacer un repaso aquí para conectar esta afirmación de Amandita, es el significado del nombre Elohim. Vamos a, no nos desconsolemos, no nos sintamos ansiosos porque cada semana vamos a recibir mucha información nueva. Y una palabra que es muy técnica en esto de los idiomas es la palabra etimología. Etimología es la explicación del origen de una palabra, ¿sí? Y el significado del nombre Elohim es maravilloso. Está relacionado con una palabra hebrea que es él, como la ven aquí tanto en hebreo como transliterado al español. Y ese él significa fuerte, significa poderoso y tiene una raíz semítica, otra palabra técnica. Semítica viene de Sem, de los semitas, de los descendientes de Sem, el hijo de Noah. Pero es que eso formaron toda una cultura lingüística y esa palabra tiene un común posible con el acadio y significa deidad. Por tanto, Elohim puede entenderse como el todopoderoso, como el soberano, como aquel que tiene toda autoridad y poder para crear, gobernar y juzgar. Y en la escritura es usado de muchas maneras. Por ejemplo, aquí en Génesis 1 aparece como Elohim, aparece como creador absoluto del universo. En Éxodo 20:20, Elohim aparece como el redentor que sacó a Israel de Egipto. Es el mismo. Y en Deuteronomio, ese Elohim expresa supremacía total sobre todos los dioses, porque ya es Elohim de dioses, el Dios de todos los dioses. Y esa es la palabra que aparece allí en la primera frase de Berechit. Pero voy a la siguiente transparencia y aquí cierro. Esto no implica Trinidad, como afirman las doctrinas cristianas tradicionales. Voy a darles un término la semana entrante, habrá que repasarlo. Hay un concepto del idioma que se llama pluralidad de majestad.
Se los explico. El nombre Elohim, esto es algo súper especial. Es un nombre plural, pero es un plural que solo se entiende en el pensamiento hebreo. Es un plural que es usado no para explicar que son más de una persona, sino es para afirmar la majestad de la persona, lo pleno de la persona. Siendo una, usa un nombre plural. ¿Y cómo concluimos esto? Dice Berechit Bará. Bará está en singular. Entonces no podría el verbo bará de creó u organizó estar en singular si Elohim significa más de una persona. Esto desvirtúa por completo desde el comienzo de la escritura, y miren qué tremendo el término del nombre Elohim, porque no es Dios, es Elohim, ¿sí? Y aun cuando tiene un nombre que aparece en plural, el plural está usado de manera simbólica para indicar majestad de plenitud. Entonces, este Elohim es el nombre revelado de Dios como creador soberano y poderoso. Y su forma plural, usada con un verbo singular, en este caso Berechit bara Elohim, muestra una unidad, una unicidad, como lo repetimos en el Shema. Un Ejad no implica Trinidad, no implica pluralidad de personas, lo que implica es la intensidad de sus atributos. ¿Y quién es el creador, la semilla, el Rechit? Mashiach. ¿Y quién es Mashiach? Elohim. Miren cuánta profundidad en un solo texto, en un solo verso de la escritura. Qué riqueza tan maravillosa la que nos aporta este comienzo de Berechit. Germán volvió a levantar la mano para terminar orando. Pastor, dos preguntas o dos cositas. Eso quiere decir que si yo fuera a leer Bereshit 1 de manera correcta, debiera omitir las dos primeras palabras en él, y entonces tendría solamente Mashiach, y entonces mover el creo para adelante de Elohim, para que Mashiach Elohim, siendo uno solo, es el que creó. Eso uno. Y dos, la diferencia del nombre de Elohim en hebreo entonces es en la mayúscula, porque en hebreo también existe Elohim con minúscula. En el mismo Éxodo 20 lo vemos. Muy interesante observación. Esto tiene una riqueza impresionante. En el hebreo no existe la mayúscula ni la minúscula. Esa mayúscula o esa minúscula aparece en las traducciones. Se comprende por el contexto que Elohim, cuando se habla de Elohim como el creador, ¿sí? Es exactamente Mashiach. Pero cuando se usa, por ejemplo, en el Evangelio, Mashiach le dice a los judíos: vosotros decís dioses sois. Entonces está usando Elohim, pero está hablando de un Elohim porque era un portador de la palabra. Un Elohim podría ser un juez, un Elohim podía ser un profeta, un Elohim era un portador de la palabra, pero nunca ese Elohim era el mismo Mashiach creador. ¿Y qué lo diferenciaba? La mayúscula. La mayúscula está en las traducciones castellanas, inglesas o francesas. Y entonces, ¿cómo tú leerías Éxodo 23? El mandamiento. A ver, vamos a Éxodo 23. Vamos a Éxodo 23.
Ajá, no tendrás otros Elohim delante de mí. Esos Elohim, plural, es una palabra figurada, porque no es que existan, es que los hombres los crean. Pero Dios está diciendo, como lo podemos leer en Isaías, por ejemplo, yo soy el creador. Voy a buscar aquí un texto al cual no llegué esta noche, ¿sí? Porque así dijo Hachén, creador de los cielos, yo soy, no hay otro. Entonces, el Elohim se afirma como que no hay otro, pero los hombres tienen ídolos. Y cuando Éxodo 20, el texto que tú estás haciendo leer, él está hablando no de que existan otros dioses, sino que los hombres han creado dioses. Lo que está diciendo, no tendrás ídolos aparte de mí. Pero Dioses, entonces, en hebreo, ¿qué palabra usa allí? Elohim, La misma, con sí. Vamos a hacer el ensayo aquí. Vamos a hacer el ensayo aquí. Vamos a coger este texto. Vamos a usar una herramienta que nos permita tomar el texto y verlo en su expresión hebrea. Y míralo aquí, Germán. ¿Están viendo la pantalla o no? No. No, ok, perdónenme, voy a volverla a compartir y estamos agotando ya el tiempo que debo respetar de ustedes. Voy a venir acá, voy a venir aquí. Ahora sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, pastor, sí. Ok, aquí tenemos algo, es una herramienta que nos permite ver, esta es otra palabra, interlinealmente el verso, o sea, una línea está en hebreo y la otra línea está en español. Aquí yo cojo dioses, que es la palabra que Germán está mencionando, la palabra que Germán está mencionando, y la busco interlinealmente en esta herramienta, su equivalente en hebreo, así como yo la subrayo aquí en azul, mira, aquí está diciendo, no tendrás Elohim ajeno acerca de mí, ¿sí? Pero aquí está diciendo dioses con minúsculas, magistrados, pero también va a estar diciendo jueces, ídolos, jueces. Entonces, esta misma palabra, Germán, como está aquí, no, aquí no hay mayúscula, aquí no hay minúscula, pero estamos entendiendo que está hablando Elohim, el Rosh, la cabeza, y lo que está diciendo es, el traductor hizo algo bien hecho, dijo, no tendrás dioses con minúscula, pero en el hebreo es la misma palabra, Elohim, solo que cuando tú estás leyendo en el contexto, claro, se requiere entender el hebreo y la doctrina, entonces no va con mayúscula ni con minúscula, es el contexto el que te indica. Por supuesto, estamos hablando de un entendimiento, pues, de tanto del idioma como de un conocimiento de la doctrina. No es fácil, ¿verdad? Se está aprendiendo. Primera impresión de este tiempo. A ver, Felipe, tu primera impresión esta noche para que oremos. Bueno, sí, pastor, viendo lo que han dicho los hermanos de Berechí, que es el principio, o sea, que lo que significa Berechí, que es semilla, y ya con las preguntas que hizo Germán, ya quedó claro que es una sola persona, porque obviamente en el texto se entiende como que fueran dos, pero obviamente ya con la explicación que usted dio y con las preguntas que hizo Germán Andrés, yo creo que nos quedó muy claro que la semilla es Mashiach, es Yehoshua. ¿Y qué es la cabeza? Es la cabeza, sí, señor. ¿Y qué es el Dios? O sea, es el Dios Creador. visible. ¿Ah? El Dios creador que es El Dios. visible. Exacto, sí, señor. Anotamos esta noche un concepto maravilloso que vamos a ir desarrollando poco a poco, que es Dios es corpóreo. Dios es Sí, la parte, el Yehoshua, que es la parte corpórea de Elohim. la expresión corpórea de La Elohim. expresión corpórea de Elohim, sí, señor. Muy bien. ¿Alguien más con una pregunta? ¿Un comentario para orar?
No, pastor. Dorita. Berechit, pues es lo que, como dice Felipe, es el campo. Entonces, Dios nos pone a pensar, nos pone a reflexionar sobre lo que nos enseña. Entonces, de ese campo, pues la plenitud de la deidad, de ahí salió el Rechí, que es lo, pues, que es lo mejor de lo mejor. El Rechí es el cuerpo que conocimos cuando vino a la tierra como Yehoshua. Ujú. Ese es el Rechí. Excelente. ¿Se dan cuenta cómo vamos haciendo las conexiones desde el idioma? Y en coherencia y armonía con la escritura completa. ¿Sí? Cuando Él vino aquí a la tierra, vino corpóreo. Vino La corpóreo. semilla, ¿Cómo? como la semilla. Y por eso, ya que Amandita lo menciona, Él habló el reino de los cielos, o sea, Él es como una semilla que un hombre plantó. El reino de los cielos, o sea, Él es como la semilla más pequeña, la semilla de mostaza. Cuando Él se apareció en Mateo capítulo 4 a los discípulos la primera vez, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se acercó? Machía. La palabra reino de los cielos es una expresión de los creyentes del primer siglo para referirse a Mashiach. O sea, nosotros poco a poco tenemos que ir entendiendo cómo era que pensaban estos hombres desde la escritura, por ejemplo, en el primer siglo. Por eso dice que si la semilla no cae a la tierra y muere. Ajá, mire cómo tejemos. Ajá, Cuando así es, eso si es. el grano de trigo, Si la el semilla, rechit, la semilla, la traducción, no cae a la tierra y muere, ¿de quién está de hablando? Machía. De Mashiach. Está hablando de su muerte y resurrección. Van encontrando la coherencia a partir de un concepto. Esta noche hemos trabajado un concepto, rechit, semilla. Ese concepto ya quiera el Señor quede grabado, perdón que me está dando un calambre aquí, quede grabado en nuestro corazón. Última para orar. ¿Alguien más? Muy bien, Dorita, muy bien. Estamos tejiendo hermoso. ¿Alguien más? Miren. Ok, no hay más. Iván Darío ya sabe que no pasamos de, ni siquiera terminamos el verso 1 para continuar la semana entrante. Miren algo para que no lo perdamos. A partir de mañana, todas las mañanas, durante 7 días, a partir de este verso, nosotros vamos a estar colocando en el chat de comunidad un pequeño devocional para que sigamos profundizando, interactuando, preguntándonos. Todo el devocional a partir de mañana y hasta el próximo lunes es relativo a esta clase. O sea que estamos yendo por distintas avenidas para que nuestra mente se aferre al concepto y medite sobre el concepto y trabaje el concepto de muchas maneras, porque es que si no ocupamos la mente en esto, no lo captamos. ¿Va a mandar información, pastor, de lo que hemos hecho el estudio hoy día? Les voy a mandar la grabación de esta noche, les voy a mandar el PowerPoint que ni siquiera lo tomamos completo, pero ya se los mando. Y todos los días aparece un devocional sobre este mismo tema. Interesante. De tal manera que el cerebro esté enfocado. No podemos dispersar la mente. Si a usted esto no le anima a profundizar, entonces no tiene sentido porque nos dispersamos. ¿Quién quisiera dar gracias al Señor por esta noche? ¿Quién quisiera muy agradecido que ha saltado a su corazón esta noche? Esta noche para muchos ha saltado al corazón la deidad de Mashiach. El Mashiach como creador, el Mashiach como esa semilla. Bendito sea Él. Una persona que quiera despedirnos con gratitud en oración. Yo voy a orar. Padre de los cielos, Hashem,
Yehoshua HaMashiach, gracias por esta enseñanza, Padre. Gracias, Señor, porque esta enseñanza del principio de toda la creación, de todas las cosas que tú has hecho y las has sujetado a ti, es grande, muy grande, es un regalo muy grande para todos nosotros, Padre, porque sabemos, nos das más seguridad de la que nos has venido enseñando y dando, enseñándonos tu amor, enseñándonos tu protección, enseñándonos todas tus bondades, Señor, a que estamos sujetos a ti. Ese cuerpo, ese rechip, estamos los que buscamos tu nombre, los que buscamos tu palabra, los que te seguimos y todos los que se van acercando a ti, tú los sujetaste a tu cuerpo. Es poderoso, es maravilloso, Señor, ese regalo tan tremendo como tú proyectas y transmites todo ese acercamiento de todo lo que has creado. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque para nosotros es un regalo maravilloso saber que existe, saber que tenemos un Padre bueno, saber que tenemos esperanza, que por más batallas que tengamos en la vida, te tenemos a ti, que estás allí siempre mirándonos, ayudándonos, mandándonos la ayuda, porque lo sientes en tu cuerpo por la sujeción que tenemos a ti. Gracias por ese rechip, Señor, y gracias por todo, todo nos lo has puesto, todo lo que nos lo has dado. Nosotros no hemos hecho nada, ni siquiera méritos tenemos para merecerlo. Te damos gracias, exaltamos tu santísimo nombre, Señor. Padre, guarda siempre esta congregación. Te pedimos, Padre, que si tu siervo Oscar y su esposa, que van a salir de viaje, Padre, si tú no vas con ellos, no los saques de aquí, Señor. Por favor, que sean protegidos, guardados y que todo lo que vayan a transmitir de tu palabra, que tú desde el cielo, Ruach HaKodesh, rodees esas personas, toques sus corazones, destapes y limpies todas sus mentes de todos los problemas de la vida, de todas sus creencias, de todas sus cosas, que dejes esa mente lista y capacitada para que reciba tu bendita palabra, Señor. Oramos por ellos y les deseamos mucho bien en este viaje que van a hacer. Y que bendigas grandemente a todos y cada uno, Señor, de los hermanos de esta congregación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, nietas, en nuestras labores, que nos protejas en nuestros carritos, en nuestro caminar, y que siempre andemos en el camino que tú nos indicas y como tú nos vas enseñando a vivir en esta tierra. Te damos las gracias y te bendecimos, te adoramos. Yehoshua HaMashiach. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Qué hermoso. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches. Hermanos, hermanas, gracias, pastores. Dios los bendiga. Dios los Buen bendiga. viaje. Feliz noche. Descansen. Buenas noches. Buenas noches. Que Descansen. descansen. Que tengan Buenas un buen noches, viaje, pastor. pastor. Una bendecida semana No para cuide usted. Sábado todo el mundo juiciositos, ¿ah? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué no? Chao, un abrazo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hasta Ah? luego. ¿Por qué no? Exacto, exacto. ¿Por qué no? Ah, Aquí déjame, vamos ¿por a qué no? estar, aquí vamos a estar, como ovejas obedientes. Yo voy a estar mirando, yo voy a estar mirando. Buen viaje, Que que Dios los el bendiga. Padre los cuide y los proteja. Bendiciones. Padre, pues. Bendiciones. Bendiciones. Hola Dorita, Marinita.